digamos, sin convertir un general, un almirante retirado o un brigadier retirado, sin convertirlo en un mediático tipo el abogado Burlando, pero sí que sea una referencia, porque ustedes tienen que estar en la agenda, no solamente en la agenda de el acreditado que tiene La Nación o de Guido Braslaschi o mi agenda, porque cuando yo cubrí el ejército durante 2 o 3 años, sino que tienen que estar llegadas a las agendas de los productores de radio, de televisión. Entonces, cuando pasó algo en la guerra de Ucrania, en vez de leer un cable de una agencia extranjera, decir, bueno, acá tengo a este general que habla bien. Hay cosas que tienen que ver con llegar a poblaciones masivas y otras cosas que tienen que llegar es incidir en los intelectuales, en los periodistas, en los políticos. Digamos, son varios los caminos que habría que transitar. Los grandes medios han dejado de tener especialistas en temas militares, son muy pocos los que lo tienen. Cuando yo entré a Clarín había un acreditado en la Fuerza Aérea, estoy hablando del año 1990. Uno en la Fuerza Aérea, uno en el Ejército y uno en la Armada. Ahora ya no existe más eso. Entonces yo creo que ahí hay una tarea de las Fuerzas Armadas de reunirse con ADEPA, con FOPEA y dar cursos explicando la doctrina de defensa, el despliegue territorial de las Fuerzas Armadas. Yo creo que eso ahí es cuando vos creás, metés en la cabeza de los periodistas estos temas. Nosotros mismos podemos a buscar noticias, ¿no? Porque si no, mandar una gacetilla, porque ahora las redacciones son más chicas, son chicas, no es como había antes, ¿no? Una oportunidad que volvemos a retomar, el tomar contacto, valga la redundancia, con alguien que mucho sabe de periodismo, y a nosotros nos viene bien tratar de asimilarnos, de aprender. Le damos, yo voy a hacer una breve introducción respecto a quién es Daniel Santoro, y él me va a corregir seguramente ahí al toque. Un periodista de investigación, una persona muy vinculada con temas que yo voy a rescatar. Ha conocido Zimbabue, Angola, ha estado en Colombia, ha estado, por ejemplo, en temas de, como digo yo, del gremio, en el problema del Cóndor 2, fue amenazado de muerte, sabe del problema de Ecuador, donde estuvo la MOMEP, fueron observadores nuestros, y esta maldición que tiene Argentina, que simultáneamente que intenta la paz en un lugar, estamos vendiéndole armas a las partes. Daniel Santoro, bienvenido, gracias por estar con Cascos Azules. Muchas gracias por invitarme, Eduardo. Para mí es un honor estar en tu programa. Bueno, sin duda el honor es nuestro. Estoy apagando, perdón, yo lo he conocido personalmente estando en la Escuela Superior de Guerra Conjunta. Me gustaría preguntarte qué imagen te llevaste de esa visita tan grata que puede tener los militares actuales, que un periodista nos venga a visitar y a conocernos. No, para mí fue una muy buena experiencia porque tuve contacto con oficiales que en el futuro van a integrar los estados mayores de las Fuerzas Armadas de América Latina, que son Fuerzas Armadas obviamente consustanciadas con la democracia, y para mí fue una charla realmente un ida y vuelta, muy fructífero porque, bueno, me di cuenta de las inquietudes que tenía en él y de las cosas que yo podía transmitir de mi experiencia para que, digamos, derrumbar paredes que dividen a los militares de los periodistas, porque tenemos que tener más confianza, porque tenemos que revalorizar tanto la profesión del militar como del periodista y tender puentes entre ambos gremios, ¿no? Tomo lo de gremio que vos me decís y me hace acordar a Gustavo Sierra un día en el Caicopás, en que él directamente se presentó como somos enemigos. Y yo lo entiendo. En la guerra, el militar trata de censurar todo. Hay toda una tradición de la Segunda Guerra Mundial, y el periodista
y yo creo que, bueno, creo que nos juntamos en este lugar. ¿Qué hago yo intentando dar difusión a lo nuestro? Eh, si yo te preguntara, si yo le preguntara a un periodista que no es especializado en temas de defensa, aunque creo que tu conocimiento es muy abarcativo, es muy amplio y muy sesudo, esta delicadeza de haber llegado con nosotros. Eh, ¿qué dice la ciudadanía? Ya no, Daniel, de los soldados, de las Fuerzas Armadas, de los militares actuales. Bueno, yo creo que el periodo de la dictadura ya ha sido superado. Eh, ningún oficial en actividad, por una cuestión generacional, estaba en actividad durante el periodo de la dictadura. Y por eso yo creo que es muy importante tender estos puentes porque había una imagen negativa eh, por aquel periodo, sobre todo por lo que hicieron un sector de las Fuerzas Armadas, y ahora poco a poco se va revirtiendo. A mí realmente los aplausos a las marchas de los veteranos de la Guerra de Malvinas, eh, todas esas cosas, yo creo que van reacercando a las Fuerzas Armadas con la sociedad argentina, aunque hay una minoría, obviamente, que sigue apegada a lo que pasó en los 70 y metiendo a todos en la misma bolsa, ¿no? Yo creo que ahora, bueno, incluso la tragedia del submarino San Juan demostró que la de ustedes es una profesión riesgosa constantemente, estemos en guerra o no estemos en guerra, y eso también hubo una valorización de la sociedad argentina a los héroes del submarino San Juan, ¿no? Y también, bueno, que lo que es tu especialidad, Eduardo, los cascos azules que están en Chipre, que estuvieron en su momento en Ecuador, en Croacia, estuvieron en Haití, ¿no? Clarín ha cubierto varias de esas experiencias. Ahora, también, obviamente, eh, son gestos para valorar. Y yo creo que las nuevas amenazas que está sufriendo el mundo en general y la Argentina en particular van a llevar a debatir el tema de las Fuerzas Armadas en profundidad, como dice el exministro Horacio Jamarena, que para mí es un referente, digamos, sin meterse en cuestiones de seguridad interna, como dicen, prohíben las leyes de defensa y de seguridad interior sancionadas durante el gobierno de Alfonsín. Hay ahora, ante las nuevas amenazas como son el crimen organizado, el narcotráfico, ahí hay un rol de apoyo logístico que hay que revalorizarlo. Yo creo, aunque, amigos, esto no es una opinión de la sociedad, sino que es una opinión personal mía, Eduardo. Yo creo que hay que restablecer el servicio militar obligatorio, no de las características como el que hice yo. Yo estuve un año y medio, estuve movilizado por el conflicto, por el Beagle. Fue toda una experiencia, pero sí por lo menos registrar a todos los jóvenes en edad madura, hacer un examen médico, por lo menos 3 meses con algún servicio al Estado. Hay que hay que saber cuáles son las reservas de la Argentina. Y yo me acuerdo que el general Brinsoni, yendo más allá de esta idea, él había propuesto utilizar la capacidad ociosa de los cuarteles para enseñar oficios a los jóvenes a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, y que en ese momento hubo el CELS de Horacio Berbisky y otros se pusieron por una cuestión ideológica y que no entendieron lo importante que hubiese sido hacer eso. ¿Y por qué digo importante? Porque en el batallón de comunicaciones 601, donde estuve yo en el año 78, había, yo no me acuerdo exactamente, pero eran 12 o 14 compañeros
que iban a la escuela primaria y fueron instruidos, y a todos nos vacunaron. Y entonces yo creo que eso de alguna forma hay que discutirlo. Argentina se debe ese debate, ¿no? Y yo creo que hay un obstáculo poco definible de que resultaría casi imposible una oportunidad de lucimiento de lo militar, tal cual lo describiste vos, de la mayoría de los chicos actuales. A ver, yo fui en algún caso profesor de los hoy generales, de las más altas, es decir, estamos totalmente fuera de eso. No merecen este, yo digo, este casi desprecio. Y si lo militar es un, y vuelvo un poco a tus palabras, es decir, han cambiado los paradigmas. Hoy lo militar en el mundo, de algún modo, lamentablemente a veces es protagonista, pero tiene más que ver con la integración, yo he formado parte de un centro de la integración de la defensa y lo regional en el círculo de legisladores, y hay infinidad de posibilidades de acercamiento. Nos llevamos mejor los militares que los políticos en Sudamérica. No sé si eso vos lo compartís. Sí, sí, yo lo comparto. Bueno, este, Argentina ahora por el tema de la inseguridad, no, ahora no, desde el gobierno Menem hasta ahora, la gendarmería, que era una policía militarizada, se ha replegado de las fronteras, ¿no? La tenemos en el Gran Buenos Aires, en Rosario y Córdoba, y las fronteras argentinas son un queso gruyere, digamos, por lo permeables que son. Entonces yo creo que ahí una fuerza de prevención militar, no para que actúen como policías, sino como se hizo en estos operativos, ahora no me acuerdo el nombre, con los radares, de patrullar y avisar, aunque sea una pequeña fuerza de gendarmería o de la policía local, la presencia de narcotraficantes y demás. Y aparte quedó muy claro durante la pandemia también el rol que tuvo sobre todo el ejército con un despliegue que no había, de la época de Malvinas, y donde la gente lo recibieron muy bien. Yo me acuerdo de esas imágenes, donde la gente haciendo cola para recibir alimentación, mientras otros se escondían abajo de la alfombra. Obviamente hubo un despliegue del recurso militar, eso tuvo una recepción muy positiva, ¿no? Qué paradójico, como la mayoría de los inventos son descubrimientos. Y quizá nadie había pergeñado, pensado esta posibilidad, pero justamente fue una oportunidad que tuvimos de lucimiento. Y el tema tiene que ver un poco, y le pregunto a un profesional, a un periodista, a ver, ¿en qué fallamos en lo comunicacional los que hemos tenido uniforme, los que ahora les corresponde conducir la defensa en general, la política y los militares en particular? A ver, y hasta te haría un poquito más la extensión de la pregunta. ¿Qué pieza comunicacional, vos nombraste hace un rato el tema de, bueno, los veteranos de Malvinas y también esta desgracia que fue la pandemia y la posibilidad de un despliegue local de los uniformados actuales? eh, a ver, ¿qué nos qué asesoramiento nos daría para mejorar un poco la comunicación y la imagen que se puede tener de los militares actuales? O sea, primero, Eduardo, que eh, los grandes medios han dejado de tener especialistas en temas militares, son muy pocos los que lo tienen. Cuando yo entré a Clarín había un acreditado en la Fuerza Aérea, estoy hablando del año 1990. Uno en la Fuerza Aérea, uno en el Ejército y uno en la Armada. Ahora ya no existe más eso. Entonces yo creo que ahí hay una tarea de las Fuerzas Armadas de reunirse con ADEPA, con FOPEA y dar cursos explicando la doctrina de defensa, el despliegue territorial de las Fuerzas Armadas. Eh, yo creo que eso ahí es cuando vos creás, metés en la cabeza de los periodistas estos temas. Nosotros mismos vamos a buscar noticias, ¿no? Porque si no, mandar una gacetilla, porque ahora las redacciones son
mucho, son más chicas, son chicas, ¿no? Es como vi antes, ¿no? Entonces, hay veces que yo me río, porque no solamente ustedes, sino acá te mando el video con las declaraciones del diputado. Es imposible en una redacción ahora ponerme a escuchar y de grabar un video, sobre todo en la prensa gráfica y en la parte digital, ¿no? Entonces, hay que mandar el mensaje en todos los formatos, el de video, el del audio, y porque eh, la ley del vago existe en todos los gremios, la ley del vago y la ley de que tenemos pocos recursos, entonces yo creo que eso es una cosa, la capacitación de periodistas eh, eh, creo que es fundamental. Y esos puentes, yo creo que debería haber, por ejemplo, estas paredes que existen entre los militares y los periodistas también se está viendo en la cobertura de la guerra de Ucrania, ¿no? En el New York Times y otros, los periodistas consultan constantemente a generales retirados, almirantes retirados, qué opinan, ¿no? Porque, y acá yo, excepto dos o tres excepciones, ese rol no lo he visto cubierto, ¿no? Entonces, a mí me encantaría porque, digamos, sin convertir un general, un almirante retirado o un brigadier retirado, sin convertirlo en un mediático tipo el abogado Burlando, pero sí que sea una referencia, porque ustedes tienen que estar en la agenda, no solamente en la agenda de el acreditado que tiene La Nación o de Guido Braslaschi o mi agenda, porque cuando yo cubrí el ejército durante 2 o 3 años, sino que tienen que estar llegadas a las agendas de los productores de radio, de televisión. Entonces, cuando pasó algo en la guerra de Ucrania, en vez de leer un cable de una agencia extranjera, decir, bueno, acá tengo a este general que habla bien, ¿no? Habría que entrenarlo, a hacerle un media media training, y que puedan hacer eso, ¿no? Este, desgraciadamente en la actividad no lo pueden hacer porque si se equivocan y meten la pata, bueno, van a crear conflicto. Pero los que están, y yo conozco gente yo conozco militares retirados que en el cara a cara son muy buenos oradores, ¿no? Y eso, y entonces, ¿por qué no existe? Ustedes tendrían que preocuparse por tener, digo la fuerza, ¿no? Por tener un retirado que, vos fíjate el capitán Balbi, el capitán Balbi se ganó ese lugar, pero ahora como está en actividad vos lo llamás y dice Daniel, mirá, yo ahora creo que estaba en Washington la última vez que hablé con él de agregado. Ustedes tienen que crear un capitán Balbi para cada fuerza retirado, y entonces que sea rápido. Si hay más, mejor, pero por lo menos uno o dos que uno pueda llamarlo. Creo que esa sería una buena medida. Bueno, quien nos está contando esto es Daniel Santoro, y la inmensidad de coincidencias con lo que él dice a mí me sorprende, porque a mí me dolió mucho que en el momento en que lamentablemente la guerra es protagonista, vos estuviste en la sede, en el solar de las escuelas de guerra argentina los días atrás. ¿Y quién mejor para hablar de la guerra que un militar? Pero yo creo que hay como un enorme, y me voy a atrever a decir, un enorme temor, un enorme, no digo miedo, porque si no sería descalificar a mucha gente, pero no hay ánimo ni tampoco hay un guiño como para que un militar pueda explicar la maniobra estratégica, que es la esencia de lo que intentamos aprender nosotros. Ojalá que no tengamos que aplicarla jamás, pero lo habrás escuchado a Laferrière, lo habrás escuchado a Duarte, a Martiniano, vos me nombraste al mismo Balbi en su momento. Y cuando tenemos que hablar de lo naval o de lo militar, aparece un señor que yo no me acuerdo, vestido como de almirante, no me acuerdo el Ah, nombre, sí. es de la Marina Mercante, y la virtud fundamental que tiene es que habla de corrido. Con todo respeto, porque realmente es un aliado, pero lo que pasa es que nosotros somos los que tenemos el error. Y esto que vos nos estás
marcando es lo que marcaría un amigo a su amigo, decirle, mira, falta esto, como a veces yo tengo una frase muy fea que digo, el buen amigo le dice al otro, tenés mal aliento, pero porque lo quiere bien, porque lo quiere y lo está criticando de buena fe. Eh, es cierto, yo creo que hay una inhibición, una autoinhibición de poder salir al ruedo y esto mismo a mí me mueve a consultar a los que mejor saben moverse en ese medio. Yo soy, como digo, un aprendiz. He sido recibido por una comunidad de radios en el país y nos vemos en estos premios, no en el Martín Fierro por ahora, pero y también tengo que felicitarte porque vos has recibido un premio Conex en su momento, lo cual, bueno, enhorabuena. Eh, y voy a esto, ¿no? ¿Cómo podemos romper esa inercia, salir? ¿Qué recomendación ya nos has dicho? Cosas que son a veces incongruentes. Hay la Constitución con la reforma de 1994 prohíbe cualquier tipo de expresión o de intento o de aventura de recuperación de las Islas Malvinas, por ejemplo, mediante otra cosa que no sea la diplomacia. Pero nos vamos a celebrar algo que es halagüeño, el trabajo conjunto, que de algún modo la política nos ha ayudado, no los militares, esto es de mi cosecha, la conjuntez que aquel famoso Etendard, superetendard de la Armada, acompañado por los cazas de Fuerza Aérea, hacen la agresión al Invencible y de algún modo celebramos la instalación de un radar en Río Grande, desde donde salió esa partida, cumpliendo 40 años de esa epopeya, en el 40 aniversario de Malvinas. Lo mismo, la política es los que más alientan lo que yo digo que fue un fracaso estratégico, el querer conquistar las islas, el reconquistarlas, el recuperarlas, el instalarnos nuevamente allá en el 82, estratégicamente era un error. No sé tu opinión. Claro, pero tiene que pasar eso para que descubramos un patriotismo que estaba anidado pero no estaba mostrado de algún modo. Y hoy festejamos un 2 de abril con nuestros veteranos. Ayúdame a comprenderlo esto. No, yo también creo que el desembarco fue un error estratégico en la medida que estratégico y diplomático, porque yo creo que el canciller Costa Méndez es el que debería haberse plantado ante Galtieri, que él conoce cómo funciona el mundo, decirle, esto no se puede hacer, Estados Unidos va a terminar respaldando a Gran Bretaña, que es una alianza militar y política que ha pasado dos grandes guerras mundiales, porque ahí los militares se habían comprado el tema a través de la Jane Kirkpatrick, que era la embajadora de Reagan en Naciones Unidas, de que iban a tener un premio por haber mandado asesores a entrenar los contras nicaragüenses en la guerra civil en Nicaragua, ¿no? Entonces, digo, fue un error diplomático que Costa dice, yo renuncio, si querés seguir vos adelante, seguí. Y después, bueno, en los errores estratégicos hubo un informe del Consejo Supremo de la Fuerza Armada, el informe de Rattenbach, que ustedes lo saben mejor que yo, no voy a dar ninguna explicación, pero ahí está claro que no se pensó en una ocupación militar a largo plazo, sino que era esta idea de que prácticamente que era hacer un desfile y todo se terminaba, ¿no? Pero bueno, yo me acuerdo que Rattenbach fue durísimo, incluso hubo condenas a los jefes militares de aquel momento, pero ahora esa reacción emotiva de la población frente a los veteranos son cosas que hay que aprovecharlas en el buen sentido de la palabra. El Festival de la Fuerza Aérea en Morón es una cosa masiva
pero vos viste un video de 2 minutos en las redes con eso. Digamos, no, no lo hacen. O tener la fragata Sarmiento, perdón, la fragata Libertad una semana nada más, y la gente hace colas y no pueden entrar. Yo qué sé, el ejército podría desplegar en la 9 de julio, en vez de hacer un acto a puertas cerradas, para hacer la 9 de julio, desplegar ahí sus tanques, sus cañones, y, y realmente sería una forma de acercar y multiplicar estos mensajes para derrumbar esas paredes, ¿no? Bueno, realmente nos estás dando una inyección de entusiasmo, de, de- de visiones halagüeñas que eh, yo lamentablemente soy un poco pesimista en cuanto a que no va a haber una cara fruncida respecto a que no sería grato. Yo me acuerdo un 25 de mayo en que el modo cuando vino una banda uruguaya, divino, los uruguayos los quiero muchísimo, pero la canción era totalmente disruptiva, bueno, no viene al caso y hay como una efervescencia cultural en la cual a veces uno nota que hay mayor apego general, de algún modo inducido, por lo que pueden ser todas las insurgencias, sobre todo sudamericanas, que fueron más o menos parecidas a las de África eh, y a las del sudeste asiático, y hay mayor apego a esa rebeldía, a ver, encarnada, por ejemplo, en el Che Guevara, y todo lo otro es mal visto, ¿no? Yo creo que va a ser, pero bueno, aplaudo esto que nos estás compartiendo de armar puentes y porque justamente es un poco la función que hemos aprendido en estas misiones de paz, que es un poco una tarea excedente, pero bueno, que la hacemos yo creo que con mucho amor. Eh, yo creo que es algo a preguntar cuántos son los argentinos que están en misiones de paz y hay pocos que lo sepan. No sé si has tenido alguna experiencia o algún comentario o algo vinculado con esta participación. No, yo sé que antes invitaban a un periodista de 2 o 3 medios que viajaban, hacían una nota, volvían, y eso se perdió, ¿no? Entonces, eso es una experiencia importante, que yo creo que habría que reconstruirla y volverlas a concretar, ¿no? Que eso son cosas que, ahora eso es lo que se me viene a la memoria, es que también el tema, por ejemplo, yo me acuerdo, hace unos años atrás se hizo un festival de bandas militares en la cancha de polo, que no Sí. se podía, no se podía llegar, ¿no? Y yo estuve el martes, hubo un homenaje al vocero de Alfonsín, Nacho López, en el Congreso, y me tocó sentarme al lado del general Valls. Y yo me acuerdo que el general Balsa, copiando al ejército norteamericano, había hecho un grupo de desfile que eran acróbatas, ¿no? Y en Bariloche, en Hacían la Bariloche, escalera de bajar el fusil como si fuera sí, las cosas que hacían con dominó. Sí, sí. creo que era una carabina, ¿no? No era un fusil, era algo más. Pero bueno, yo lo vi una vez en Bariloche y también la gente quedaba. Hay cosas que tienen que ver con llegar a poblaciones masivas y otras cosas que tienen que llegar es incidir en los intelectuales, en los periodistas, en los políticos. Digamos, son varios los caminos que habría que transitar, ¿no? Bueno, retomo tus palabras y ya una de las últimas preguntas que quería formularte, bueno, tiene que ver esto, vos ya hablaste de puentes, también hablaste de desfiles, de este tipo de manifestaciones que realmente nos permiten mostrarnos cierto lucimiento.
se está dando una cosa, yo eh, traté de alentar justo antes de la pandemia y después la pandemia prohibió prácticamente todo evento, que desfilen los boinas azules, así como por extensión de los veteranos de Malvinas, que y vos sabés que se está dando en el interior del país. Una vez más, como a veces, a ver, voy a usar un término gremial, como las bases, de algún modo, influyen, valga la redundancia, desde abajo, para que esto, y están desfilando en Río Gallegos, en Olavarría, en San Carlos de Bariloche, y se están armando, y es una satisfacción de estos, la mayoría viejitos, y a veces se suma algún jovencito que se pone la boina o la gorra azul o el capa azul, y y han tenido buena recepción y la gente se suma y la gente los conoce. A ver, yo esperaría que también nos puedan ayudar a difundir este tipo de eventos, ¿no? ¿Cómo lo verías vos? No, a mí me parecería muy positivo. Yo recuerdo cuando era niño, a mí me encantaba ver los desfiles militares y las marchas militares. Y hay un sector de la población que sigue reivindicando eso, ¿no? Y es cierto, ¿no? En el interior, en las provincias, ese sentimiento es más fuerte que acá en la capital, porque yo he visto, una vez estuve en Corrientes a las 6 de la tarde, cuando bajaban la bandera y la gente se paraba, los autos se detenían, ¿no? Cosa que los porteños no hacemos. Pero bueno, todo eso es yo creo que es toda una construcción y un debate que hay que darlo. Por ahí en algunas cosas estamos equivocados, pero en otras no. Pero bueno, eh, eh, yo también entraría, pero ya no es una cuestión no de ustedes, sino es también una cuestión de todo un sector político, bueno, la reivindicación de la figura del general Roca, ¿no? Este, eh, que ha sido vilipendiada, presentada como un genocida, y si no fuera por él, la Argentina tendría casi la mitad de su territorio hoy en día, y basado en un relato mentiroso, porque digamos, si hubiese denuncias concretas y demás, pero yo creo que bueno, son debates que se van a dar. eh, el, Ese discurso antimilitar ha caído muchísimo en los últimos años, y bueno, hay gente que tiene claro y, y realmente ha habido por lo menos un mayor reconocimiento. Todavía no se terminó de cerrar esas heridas, esos puentes, pero se ha avanzado. Sin duda, sin duda. Sí, evidentemente yo no puedo ocultar lo que fue un conjunto de equivocaciones, errores y- y obscenidades en cuanto a que lo que fue un desempeño antinatural totalmente que en un país haya un gobierno de plomeros, de ginecólogos o de militares. Lo estamos sufriendo ahora porque tenemos el estetoscopio puesto en África, que hay veces que hay tenientes coroneles en Burkina Faso, Mali, Níger, etcétera, etcétera, que hacen de las suyas y es dolorosísimo, pero porque ahí lo que ha fracasado es la política, fracasó la política. Yo a veces me permito opinar un poco como por mi otra cepa de cientista o de relaciones internacionales. Daniel Santoro, infinitas gracias. Me gustaría, como hacemos siempre, como intentamos hacerlo siempre, tu reflexión final, tu recomendación, tu comentario, tu expresión, la que vos quieras eh, añadir para este regalo que nos has hecho para Cascos Azules, que nuestra gente pueda estar en contacto con gente que tiene muchísima influencia y que, bueno, hemos sufrido también lo que te ha tocado sufrir a vos en los últimos años con alguna ignominia y sabemos lo que son las ignominias y este, bueno, y las acusaciones en falso. Te dejo las palabras finales. No, este, yo creo que el, una vez Alfonsín dijo que la patria no nació con el ejército, ¿no?
para aquellos que se han bandeado y se fueron del otro lado, ¿sí? Pero sí, no hay que olvidar todo lo que desde San Martín hasta el general Mosconi, el general Sabio, digamos, la industria pesada de la Argentina fue hecha por el ejército para buscar el combustible, Aluar por la Fuerza Aérea, la industria naval argentina tuvo. Entonces, esas son figuras que hay que reivindicarlas y desplegarlas, y en esos temas como el kirchnerismo en ese tema no se ha metido porque tiene que ver con la idea del Estado, ¿no? Mosconi tiene que ver con la idea del Estado, pero yo creo que eh, el, la Argentina como Estado hoy, sin empresas estatales como había antes, ¿no? Porque antes de Menem vos tenías la empresa Entel, tenías el Correo Nacional, tenías Aerolíneas Argentinas, tenías Austral, tenías un montón de cosas que en todo rincón de la Argentina decíamos, esto es el Estado Nacional. Y lo que quedó ahora del Estado Nacional son las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad desplegadas por todos lados, porque después lo otro es muy débil la presencia de otra manifestación del Estado Nacional. Así que yo creo que esa es hay que terminar de tirar abajo esas paredes, de romper las inhibiciones y hacer un mayor contacto entre militares y periodistas, ¿no? Argentinos por el mundo en misión de paz. Es auspiciado por Sociedad Militar Seguro de Vida, servicios y beneficios para los servidores de la Nación. Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera. Respaldo a la institución que cuida al futuro de los uniformados. Mutualidad del personal e intendencias militares, servicios y prestaciones de excelencia para sus asociados. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y la colaboración de Gendarmería Nacional, Armada y Fuerza Aérea Argentina.